Bienvenido a este podcast. Si tú no viste el primer capítulo, te recomiendo verlo. Está en este mismo canal y es el episodio 1, la historia de Agustina. De esa manera podrás comprender mejor el capítulo de hoy, Mercedes. Hoy quiero empezar con una reflexión. Escuchen. ¿Dónde está la pequeña criatura? Limpia y pura, alejada del dolor. Pobre, no conoce la suciedad, no ha probado la sangre derramada. Aún no experimenta el placer de la carne. Nunca ha oprimido su pecho con dolor alguno. Todavía no participa en el inmundo festejo a la burla. ¿Quién soy yo para privarla de vivir la pesadilla? Es mejor no desnudarla, hay que enseñarle de pudor. Es mejor animarla, hay que enseñarle de optimismo. Es mejor adentrarla en la ruin expedición. Pero pobre criatura, ¿dónde estás? Ya no brillas como el sol. Ya no eres más la inocencia. Ahora eres el orgullo de todos, porque finalmente caes en la perdición. Solo queda esa pequeña criatura, que traerá algún día una sorpresa a casa. Ya pasó la primavera, y todavía no te cansas de fingir alegría a quien se acerca a ti. Ella hubiera o estuviera, pero no es así y no será. Solo se apaga y se enloquece entre risas. Yo tenía una pequeña criatura que envileció con los años. ¿Qué les parece? Esta reflexión es algo que quiero dedicar a Mercedes. En este capítulo que hoy van a conocer una historia muy profunda, una historia que puede tener muchos tintes diferentes y que cada uno de ustedes podrá tomar también como estas piezas, estos rastros que tal vez sirva para tu propio crecimiento, tu aprendizaje, tu sensibilidad, y espero que sea siempre positivo y evolutivo para todos. Bienvenidos a este podcast. Yo soy Rosalinda García y esto es Árbol Negro. Retrato de una familia. Hoy vamos a conocer la historia de Mercedes. Recordemos que Agustina tuvo 2 hijas. Una de ellas, la mayor, Mercedes, y la segunda hija, Rufina, pequeña, que le faltaba un ojo, era un dato muy especial que te compartí. Mercedes nació aproximadamente en el 1926, en la ciudad de Puebla. Estamos ante una situación que posiblemente estaba detonando apenas la guerra de los cristeros para generar contexto de ese México antiguo. Mercedes es hija de Felipe, es hija de Agustina, es la mayor de este matrimonio. A muy temprana edad, cuando se acercó a la escuela del pueblo y empezó a conocer las letras, empezó a conocer todo lo que representaba el conocimiento, el aprendizaje, estaba muy entusiasmada por ir constantemente a sus clases, se apegó muchísimo con sus maestros y de alguna manera soñaba, era una niña fantasiosa, tierna, que tenía muchos sueños, que tenía mucha imaginación. Cuando Mercedes tenía 6 años, nació su hermana. Como ya les he mencionado en el capítulo anterior, nació con un problema en los ojos y de repente perdió el ojo a muy temprana edad, ni siquiera había cumplido el año. Así que todo tipo de mimos y cuidados fueron totalmente dirigidos hacia Rufina, su hermana pequeña, y Mercedes tuvo que ocupar un lugar muy importante para apoyar a la familia, ya que Agustina trabajaba en haciendas cocinando y su padre se encontraba trabajando en la policía montada. Mercedes tuvo que tomar todas las responsabilidades del hogar, empezó a ser la que limpiaba, cuidaba muy bien de su hermanita, cocinaba, todo esto transmitido en secretos culinarios que Agustina, su madre, le había totalmente heredado en vida.
Mercedes, entonces, logró conectarse muy bien con la cocina y fue uno de sus grandes dones, virtudes y placeres, cocinar para los demás con mucho amor. Durante el periodo de cuidados y de todo lo que ella hacía en su casa, al tener aproximadamente 10 años, 11 años, empezó a tener cambios físicos que no eran tan propios de la edad. Se veía muy desarrollada y también empezó a tener pues diferencias muy fuertes y muy marcadas con su hermana, precisamente porque era una niña sobreprotegida. Mercedes tuvo que cumplir al pie de la letra las instrucciones de sus padres, sin poder tener autoridad sobre esta hermana, pero sí tenía la responsabilidad de hacerse cargo de ella. Cuando Mercedes creció un poco más, empezó a asumir un papel cada vez más activo en los cuidados de la casa y de su hermana. Por lo tanto, su madre decidió sacarla de la escuela y ella se sintió muy triste porque se conectaba muy bien y eran los momentos en los que ella sentía que tenía una libertad, que podía pensar, que podía soñar. Y de pronto se vio inmersa totalmente en las labores del hogar. Aquí hubo una situación muy grave. Hay una alta probabilidad de que Felipe, su padre, empezara a tocarla de formas indebidas, a darle un lugar como si fuera su mujer. Y esto es algo muy grave que cambió totalmente la forma en la que Mercedes vio la vida, la forma en la que concibió las situaciones de afecto y sobre todo lo que pensaba de los hombres. Todo este tiempo quedó en silencio, es un secreto que solamente tenían Mercedes y cuidaba el nombre y la imagen y lo que su padre pidió o tal vez ordenó, que ella no tendría que hablar jamás con su madre ni con nadie. En algunas de las tantas visitas de los amigos de Felipe, venía con este amigo llamado Inocencio. Inocencio era un hombre de 36 años. En esas épocas, Mercedes era menor de edad y probablemente rondaba entre los 12 o 13 años de edad. Era una niña realmente muy llamativa porque parecía una mujer corporalmente, pero su rostro era de una niña muy inocente. En estos momentos, Inocencio se dio cuenta que esta niña se quedaba sola, que cuidaba de su hermana, pero que también era una niña minimizada y humillada de muchas maneras. De pronto, cuando terminaron de esa borrachera, de esa embriaguez, Inocencio decidió regresar en otro momento. Y estuvo haciendo visitas a Mercedes constantes en las cuales empezó a aplicar toda esta seducción que hoy podríamos conocer como un bombardeo de amor para una niña muy pequeña. Y esto generó en ella emoción, generó en ella pues algo que sentía, que por fin le ponían atención, que le daban algún tipo de afecto, que la hacían sentir importante. Poco a poco, ante todas estas situaciones de un hombre tan mayor, tan experimentado y tan poco coherente con respecto a estas edades, ella empezó a ceder. Pero tengo que decirles que en ese México de esas épocas, todo lo que sucedía respecto a las menores de edad era algo muy común y era una práctica que desafortunadamente hoy continúa, pero ya se puede considerar un delito. En esas épocas era todo tan diferente. Mercedes se dejó llevar por toda esta situación, se enamoró, estaba muy ilusionada, muy enamorada y nuevamente le guardó un secreto a otro hombre, en este caso a Inocencio. No era su padre, pero era un hombre que le mostraba atención y afecto. Con el paso del tiempo, estas visitas y estas formas de lo que hoy conocemos como grooming, así es, grooming, empezaron a tener una consecuencia. Mercedes de repente quedó embarazada. Quedó en silencio. Inocencio sí se dio cuenta, le pidió que se mantuviera todavía guardando este secreto que ellos tenían y que más adelante, cuando lo considerara totalmente necesario, hablaría con sus padres y que iba a cumplir como todo un hombre. Sin embargo, Inocencio tenía
otras mujeres y tenía matrimonio y tenía otro tipo de lugares en los que él iba y tenía otros hijos. Era un hombre con muchas experiencias diferentes que de hecho su fama estaba relacionada con ser un hombre mujeriego, que siempre seducía a todo tipo de mujeres de diferentes edades y también era conocido por tener un carácter muy explosivo, que por ende muchas mujeres no se atrevían a denunciar. Así que Inocencio siguió frecuentando a Mercedes hasta que llegó el momento de tener que hablar con Felipe, su propio amigo, y con Agustina. Cuando habló con ellos, de una forma muy cínica, les planteó que la carne es carne. Les planteó que, pues, Mercedes tenía todas las formas de manifestarse como una mujer y nuevamente vamos a escuchar un discurso absurdo, que él cómo no iba a caer y a ceder ante la belleza, ante la coquetería de esta niña, que lo único que buscaba era afecto, era amor, pero que él lo configuró todo como si fuera seducción por parte de una menor. Ante la situación, los padres de Mercedes, Felipe y Agustina, decidieron que lo mejor era que él cumpliera con sus obligaciones como hombre y se llevara a Mercedes, se casara con Mercedes, respondiera por ella y por ese hijo que venía en camino. Para Inocencio seguramente fue un regalo que le dieron en charola de plata, porque dijo: estoy aquí para cumplir precisamente con esas obligaciones como el hombre que soy. Sin embargo, hoy sabemos que ese tipo de acciones no tienen nada que ver con un verdadero hombre. Mercedes tenía una cierta ilusión y una emoción por irse porque la vida que tenía en su propia casa estaba llena de maltratos por parte de su mamá y evidentemente lo que sucedía con su padre a ella no le agradaba. Por eso se fue con toda una fantasía de que iba a vivir un matrimonio, de que iba a formar su propia familia, de que iba a tener un bebé. A pesar de esta psicología, a pesar de esta etapa en su vida, que probablemente estaría rondando entre los 13 o 14 años, se retiró. Entonces llegó a vivir a un rancho en el que compartió con Inocencio y por fin iban a iniciar una nueva vida. Sin embargo, Inocencio no había terminado todas sus relaciones que tenía por aquí y por allá. Así que Mercedes llegó a este lugar, se instaló y se dio cuenta que nuevamente iba a tomar un papel en el que tendría que fungir como servidumbre, como cocinera, y que ahora era más grande el lugar y que ahora había más soledad, porque Inocencio constantemente se salía, se iba al pueblo, tenía muchos amigos, le gustaba ser sociable, se podía perder por días y no llegar. Mercedes estaba completamente atemorizada en un rancho muy grande. Cuando caía el peso de la noche sentía muchísimo miedo, escuchaba animales, escuchaba ruidos en las caballerizas y ella simplemente se limitaba a quedarse en su habitación y tratar de conectarse con Dios, rezar y tratar de calmar estas ansiedades y estos miedos. Empezaron a pasar los meses y Mercedes ya estaba cercana a tener un parto, el cual fue atendido por el propio Inocencio, de forma pues totalmente casera, con los instrumentos e implementos que ahí tomó de ese mismo rancho. Cuando Mercedes finalmente sale de la labor de parto, nace, la primera hija era una niña, Patricia. Y esta niña finalmente le dio mucha alegría, le dio mucha ilusión porque ahora se sentía muy acompañada, estaba muy inmersa en los cuidados de este bebé. Inocencio continuaba con sus experiencias continuas de fiesta, de pernoctar, de buscar amistades, de salir, de ir y venir y hacer sus negocios. Mercedes no tenía ni idea de lo que pasaba. Y así empezaron a transcurrir pues algunos meses. Cuando Mercedes tuvo a su primera hija, Patricia tenía 15 años aproximadamente. Después de esto, empezaron a venir más embarazos. Y tengo que contar que el siguiente embarazo se trató de un niño. Nació un niño llamado Joel. Pero este niño falleció muy pequeño a los días de nacido. Y así sucesivamente, casi cada año ella estaba embarazada. La siguiente hija que tuvo la llamó
Amparo. Después de Amparo nacieron otros 2 bebés, Josué y Ángela. Los 2 bebés fallecieron. Uno falleció de una manera muy trágica porque estaba totalmente enfermo, con temperaturas muy altas. Mercedes estaba muy desesperada, no había forma de que se trasladara a ningún lugar, no conocía el sitio. Inocencio no llegaba y dicen que este bebé empezó a llorar, la temperatura subía, la desesperación y de repente la hinchazón que tenía en su cuerpo, dicen que llegó al punto en el que la piel reventó. Suena muy extraño, pero este es el dato que dicen sobre ese bebé llamado Josué. Después, Ángela fue una bebé que logró cumplir 1 año probablemente. Entonces su hermana, la mayor, Patricia, le dio de comer algún alimento sólido que todavía no podía digerir a esta bebé. De esa manera tuvo un problema terrible a nivel estomacal y esa bebé falleció. Para Mercedes esto era muy complejo porque era muy pequeña y ya había perdido a 3 hijos. Todavía fueron naciendo progresivamente más bebés. Mercedes tuvo muchos hijos. Patricia, Joel, aquel que falleció primero, Josué, Angelina, que también se fueron muy temprano, Amparo. Después nació Artemio, Leonardo, Genoveva, Gloria, Alma, Miguel, Abraham, Sara, Teresa. Ya te contaré algunas de las historias de todos estos descendientes de Mercedes. Mercedes estuvo criando a sus hijos, estuvo cuidando su hogar, estuvo atendiendo a su marido. Dicen que Mercedes empezaba a tener sensaciones de vacíos, de ausencias a nivel mental, que empezaba a tal hora de la tarde a salirse, sentarse en una silla y observar a la nada. Se sentía sola, cumplía con sus obligaciones, pero había momentos en los que estaba totalmente aislada de personas con las que pudiera platicar. Y este hombre, Inocencio, era totalmente ausente y evitativo. También era un hombre alcohólico. Cuando Mercedes tenía 4 hijos, que son los que nacieron en este rancho, se trataba de Patricia, de Amparo, de Artemio y de Leonardo. En esta época, Inocencio constantemente hacía fiestas y reuniones, y dicen que se le ocurrió invitar al hijo del presidente municipal de Tlaxcala. Cuando empezó a hacer estas fiestas, constantemente había alcohol. Dentro de la diversión también se exaltaban los ánimos y en algún momento Inocencio empezó a ser explosivo, a ser muy pesado con su conducta y empezó a molestar a este hombre joven, hijo del presidente municipal. Dicen que los ánimos fueron tan severos que esto culminó en golpiza. Cuando se retiró este joven, el hijo del presidente municipal, amenazó con destruirle la vida y con regresar y hacer daño a toda la familia y a todo ese hogar. Muy atemorizada, Mercedes tomó a sus hijos, trató de dormirlos, trató de limpiar, estaba muy nerviosa. Inocencio salió, regresó y venía también muy nervioso. Y siendo un hombre tan mayor en comparación de Mercedes, le solicitó que si llegaban por él, lo escondiera, lo negara, y que de todos modos él trataría de huir antes. Él estaba preparándose para la huida, cuando de repente tocaron la puerta, patearon, hicieron un semejante ruiderío que Mercedes fue y abrió la puerta. Se paró con las piernas temblándole, pero se mantuvo firme. Inocencio estaba atrás de la puerta. Mercedes lo estaba encubriendo, pero él permaneció ahí, quieto, casi sin respirar. Y cuando ella abrió la puerta, dicen que la estaban apuntando con armas y que estaban buscando a Inocencio. Ella dijo, no está aquí, ya se fue. Entraron, ella se paró precisamente sin moverse para nada de la puerta, no la movieron de ahí.
y empezaron a entrar, empezaron a revisar todo el rancho, destruyeron cosas, se llevaron cosas. Ella se mantuvo ahí firme porque si se movía sabía que podría descubrirse que Inocencio estaba ahí, escondiéndose atrás de la puerta. Esto parece increíble, pero dicen que así pasó. Cuando Mercedes vio todo lo que estaban destruyendo en su hogar, se tuvo que quedar ahí observando cómo todo caía pedazo a pedazo, lo destruían parte por parte y no sabía ni qué pensar ni qué hacer. Tenía mucho miedo y tenía a todos sus hijitos llorando. Cuando se retiraron, amenazaron con regresar y le dijeron que le advirtiera a Inocencio, que se anduviera con cuidado porque cuando lo encontraran, lo iban a desaparecer. Así de grave. Cuando se retiraron, rápidamente Inocencio y Mercedes tomaron lo poco que pudieron tomar de la casa, tomaron a sus 4 hijos y huyeron hacia la Ciudad de México. Con mucho miedo, sin nada en las manos, con la ropa que traían puesta y con sus hijos, llegaron a la Ciudad de México. Entonces empezó toda una situación conflictiva. No conocían a nadie, no tenían amigos, no había ningún familiar a quien acudir. Empezaron a buscar un lugar donde quedarse provisionalmente. Encontraron sitios muy terribles, muy precarios. Así transcurrieron los días y cuando empezaron a medio estabilizarse encontraron un sitio donde vivir. Dicen que era un sitio terriblemente sencillo, muy humilde. Inocencio se negaba a trabajar de forma regular. De pronto trabajaba en cualquier tipo de oficio, pero también continuaba con su hábito del alcohol y continuaba con sus hábitos explosivos y se metía constantemente en problemas y continuaba buscando mujeres. Mercedes también empezó a trabajar porque definitivamente no podía confiarse de la inestabilidad de Inocencio. Fue a buscar trabajo como cocinera, también ayudando en la limpieza de las casas, y dicen que esto fue por la zona de Lindavista, en el norte de la Ciudad de México. Cuando Mercedes empezó a trabajar como cocinera y haciendo limpieza de casas, estabilizó un poco la posibilidad de tener algo que comer. Siempre hubo un problema con el alimento. La forma tan precaria en la que vivió siempre la llevó a sufrir precisamente de hambre, ella y sus hijos. Y mientras tanto Inocencio seguía en la fiesta, seguía en sus malos hábitos y sus adicciones. Uno de los hijos, Artemio, siendo muy pequeño, empezó a trabajar. Él consiguió un cajoncito de madera con algunos implementos que sirven para limpiar los zapatos y hacerlos brillar. Se iba por las calles y le ofrecía a las personas si les limpiaba sus zapatos, si les daba brillo a sus zapatos. Y todo el dinero que conseguía se lo entregaba a su mamá Mercedes. Él tenía más responsabilidad que el propio padre. Leonardo fue un niño que tenía algún tipo de retraso en su desarrollo y ni siquiera caminaba, no quería caminar, se arrastraba. Considerado esto como una dificultad más para Mercedes porque sentía mucha culpa al no poder estar criando a sus hijos de forma regular, tenerse que ir a trabajar y ver cómo pasaban los días. Por otro lado, la hija Patricia, la hija mayor, era una hija bastante rebelde que no respetaba a su madre, ya que aprendió todo tipo de tácticas abusivas como las de su padre Inocencio. Patricia solo veía por sí misma, era vanidosa, era muy inconsciente, no tomaba congruencia respecto a la situación que estaban viviendo como familia y siempre esperaba que llegara su padre porque era consentida por su padre, era solapada por su padre de no ayudar, de no hacer nada, de portarse muy grosera con su propia madre a la cual no respetaba. Por otro lado, Amparo empezó a trabajar tirando la basura de algunos de los locatarios del mercado en esa colonia. También llegó a limpiar algunas de las tumbas en el panteón local. Y a veces también ayudaba a cargar bolsas o cajas con verduras en los mercados a las señoras que iban a hacer sus compras. De esa manera, el dinero que reunía también lo aportaba a su mamá Mercedes. Amparo y Artemio estuvieron siempre al pendiente en estos procesos, en esta forma de vida que tenían tan difícil. Llegó un momento en el que siguieron sucediendo eventos, esto fue repetitivo
y Mercedes se siguió embarazando. La siguiente hija que nació de Mercedes se llamaba Genoveva. Después viene un nacimiento especial. Gloria. Gloria nació exactamente 10 años después. 10 años después de Amparo, pero nacieron el mismo día. Para Amparo, Gloria resultó ser su regalo de cumpleaños. A pesar de que Mercedes se encontraba con dolores de parto y un enorme vientre porque estaba a punto de parir, se fue a trabajar, lavó ropa, cocinó, limpió una casa y regresó a punto de caerse desmayada del dolor. Sin embargo, toleró todo el día de trabajo para poder tener algo de dinero y después nació Gloria. Más adelante nació Alma. Después llegó el pequeño Miguel. Y cuando este niño Miguel estaba muy pequeño y habían sucedido muchos eventos complicados, las hermanas Patricia y Amparo, cuando fueron a buscar trabajo en algún momento, fueron captadas por personas muy malas, de un corazón muy negro, que las engañaron y en realidad las condujeron por un camino terrible en el cual sucedieron eventos graves. Un grupo de 20 hombres abusaron de ellas. Esta es otra historia que te contaré en otro capítulo. Regresando a la historia de Mercedes, para estas alturas donde nació el pequeño Miguel, que todavía no llegaba ni a los 2 años de edad, seguía trabajando. La constante de Inocencio, siendo un hombre abusivo, irresponsable, alcohólico, ausente, súper negligente como padre, hicieron que Mercedes tomara por primera vez un reclamo hacia Inocencio. Pero Inocencio, evidentemente, se puso muy mal. No soportó que le dijeran la verdad, que le exigieran todo aquello con lo que se pasaba de listo y con lo que abusaba constantemente de su familia. Cuando empezó esta discusión, él estaba algo tomado. Se puso sumamente agresivo, empezó a gritar, a tirar todo y a amenazar con golpear. De pronto, el pequeño Artemio, al observar esta situación, entró a defender a su madre para no permitir que la golpearan. Inocencio se enfureció al ver que Artemio, siendo un pequeño, estaba totalmente dispuesto a defender a su madre. Toda su furia, todo su odio y toda su negligencia se elevaron cada vez más. Se dirigió de una forma totalmente terrible, con un cinturón, con una hebilla, de esas hebillas grandes, muy gruesas, muy peligrosas. Empezó a soltar golpes de una manera encarnizada hacia Artemio. Por más que intentaron detenerlo, por más que todos intercedían, le trataban de quitar el brazo, le trataban de quitar ese cinturón de las manos, él lograba empujar a todos, aventarlos, lanzarlos hacia la pared y seguía obsesionado únicamente en el objetivo de seguir lastimando a su propio hijo. Fue una de las golpizas más terribles que se puedan imaginar. Artemio ya se encontraba en el piso, estaba muy lastimado. Mercedes hizo todos los intentos, incluso dicen que llegó a golpear a Inocencio con una silla, que le lanzó agua, que hizo de todo y que este hombre, probablemente lleno de esa adrenalina y de la sustancia embriagante y de esta forma tan terrible, se desconectó a tal grado que no reaccionaba ni ante la silla rota, ni ante el agua, ni ante ningún tipo de situación que intentara frenarlo. Mientras lo golpeaba, Mercedes se acercó al cuerpo de su hijo, que ya estaba muy lastimado. Lo abrazó y ella también recibió muchos golpes, porque Inocencio seguía y seguía y seguía. Cuando por fin se detuvo, se fue, se salió en el peso de la noche. Mercedes, también lastimada, y todos los hermanos también lastimados, empezaron a limpiarlo, a tratar de sanar las heridas, pero era prácticamente todo el cuerpo, toda la cara.
y ya no reaccionaba. Mercedes le hizo curaciones, dejó a su hijo Artemio bajo el cuidado de todos los demás hermanos y salió. En el peso de la medianoche, la búsqueda de la policía, y en el camino se encontró nuevamente con este tipo de policía que también existía aquí en la Ciudad de México, la policía montada. Cuando se topó con ellos, la vieron golpeada, la vieron muy alterada y le preguntaron, así que Mercedes les dijo que tenían que encontrar a su marido, que había cometido algo muy grave, que su hijo estaba muy grave, que tenía mucho miedo y que ya no podía seguir porque era un hombre totalmente peligroso. Cuando lo encontraron por las calles, seguía consumiendo alcohol. Y dicen que por fin lograron detenerlo, se puso muy rebelde, se puso muy agresivo, pero tuvieron que amarrarle las manos y jalarlo los policías que iban a caballo. Cuando lo llevaron a la delegación, estuvo detenido, se presentó Mercedes con sus otros hijos y pidió ayuda para su hijo Artemio. Al ver la gravedad de la situación, Inocencio, al encontrarse en un careo con Mercedes en esa delegación de policías, la amenazó y le dijo que en cuanto saliera se preparara porque la iba a desaparecer a ella y a todos sus hijos. Mercedes estaba muy aterrorizada porque consideraba muy peligroso a este hombre. Decidió ir corriendo a su casa, tomar a todos sus hijos y huir de ahí a donde fuera. Y además llevar a Artemio en las condiciones tan precarias de salud que tenía, con fiebre, con heridas. Ni siquiera estaba consciente. Artemio duró muchos días totalmente como dormido. Respiraba, pero se mantenía con esta fiebre. No tuvo un tratamiento médico formal, solamente algunas recomendaciones de curanderas de la colonia o de personas que trataban de darle algo para mejorar a este niño en su salud. Cuando tuvo un lugar en donde quedarse, Mercedes se refugió ahí por unos días, no fue a trabajar, se tuvo que retirar incluso de la casa donde trabajaba porque tenía mucho miedo de que Inocencio la encontrara. Por mucho tiempo estuvo tratando de hacer otro tipo de trabajos. Todos tuvieron que modificar su vida. Incluso Amparo, que trabajaba en el mercado, tuvo que retirarse de sus pequeños trabajos que hacía para que no la encontrara su padre. Todos estaban en una situación como si estuvieran huyendo de algo o de alguien, como si fuera un monstruo el que los perseguía. Esa sensación de paranoia en toda la familia fue algo recurrente. De pronto, Artemio empezó a mejorar poco a poco, pero lamentablemente, hasta su vida adulta siempre tuvo las marcas, las cicatrices terribles en la espalda, en el pecho y en los brazos principalmente. Eso es otra historia. Mercedes, con esta situación, tuvo que buscar más lugares en donde vivir. Estuvo de sitio en sitio. No tenían ni la economía, ni los alimentos, ni la ropa, ni los zapatos. Y ella seguía saliendo a trabajar, seguía buscando otros sitios, otras casas en donde ofrecer sus servicios, trabajando de sol a sol, dejando a sus hijos en soledad. Y precisamente al pequeño Miguel, que le tocó ser tan pequeño cuando sucedió todo esto, empezó a quedar en un abandono terrible y también tuvo muchas enfermedades. Lo cuidaron como pudieron. Todos cuando enfermaban, todos cuando tenían algún problema, quién sabe cómo, pero se sanaron en algún momento. Probablemente hay secuelas en toda esta familia de todos estos niveles de enfermedad, de miseria, de hambre, de frío. Todas sus necesidades estaban sin cubrir y aún así sobrevivían juntos. Mercedes se quedó muy triste, muy espantada, muy culpable por todo lo que estaba sucediendo y no sabía qué hacer. Su vida estaba relacionada con una psicología de una pequeña adolescente de un pueblo que de repente siempre tenía que cortar toda situación, que nunca terminaba ningún tipo de proceso, desde la escuela, desde vivir en su familia.
desde vivir en ese rancho, desde vivir con un hombre y tener un matrimonio. Todo siempre se tenía que acabar antes de que pudiera crecer. Mercedes pasó por tantas situaciones que una de las más representativas y marcadas es que llegó a un lugar que dicen que era terriblemente precario. Se trataba de un pequeño cuarto diseñado con unas láminas de asbesto que no tenía un piso firme, era directamente la tierra. Y empezaron estos famosos petates, de los mismos que hablé cuando conté la historia de Agustina. No tenían casi nada. Esas eran sus posesiones, los petates. Mercedes, por más que hacía, por más que entre todos trabajaban, de pronto no tenía dinero para poder comprar la comida, para pagar gastos que representaban ropa, zapatos, escuelas. Mucho menos se pensaba en que tuvieran útiles escolares o ingresaran a estudiar. Y además tenía que pagar una renta en ese cuarto tan pequeño, tan sencillo, tan terrible, pero eso costaba dinero. Cuando empezó a atrasarse con esa renta, dicen que la dueña de ese lugar empezó a enojarse, empezó a exigirle, y en alguna de las noches que Mercedes llegó de trabajar y se disponía a descansar un poco, esta mujer, la dueña de ese cuarto, llegó y empezó a lanzar botellas que empezó a romper y a estrellar, empezó a encender fuego y empezó a hacer una serie de locuras que hicieron que Mercedes tomara a todos sus hijos y se saliera de ahí. La mujer no tuvo compasión ni tuvo paciencia, simplemente le dijo que se fuera, de la peor manera, con todo tipo de insultos. Mercedes tomó a todos sus hijos, siendo horas de la madrugada. Caminaron y de repente encontraron un árbol grande. Y ahí todos alrededor del árbol se acostaron y se durmieron. La única que no se durmió fue Gloria. Se quedó observando a su mamá toda la noche porque Mercedes estaba llorando, desesperada, se llevaba las manos a la cara, se limpiaba las lágrimas, miraba hacia el cielo, miraban la luna. Y Gloria la abrazó y trató de consolarla, tratando de entender la situación que vivían, porque sí la entendía. Lo que no podía entender es cómo una mujer tenía la capacidad de hacer eso en la madrugada, de sacar a todos los niños, a una mujer, a una familia completa. Y ese evento resultó ser un evento muy traumático para Gloria, que quedaría grabado durante toda su vida. La necesidad de una casa, de un techo, de la comodidad, del calor, de un lugar en donde nadie los corra, en donde nadie los saque espantados al peso de la noche. Mercedes transcurrió en esta situación de mucha tristeza, de mucha desesperación, esperando que amaneciera. Y cuando amaneció, estuvo buscando por todos lados la manera de tener un sitio donde dormir, donde descansar, donde refugiar a sus hijos. Dicen que en muchos lugares tocó la puerta y les dijo que les podría pagar después, pero que en ese momento tenía una situación de urgencia, y la mayoría de gente le dijeron que no, que regresara cuando tuviera dinero para dar un depósito y una renta. Y que además, ¿para qué tenía tantos hijos? Que quién la había mandado a tener tantos hijos. Era tan terrible ir caminando con todos sus hijos por las calles y sentirse en esta situación que empezaron a enfermar. Mercedes empezó a escuchar y ella misma también tenían una tos extraña. Sin embargo, pues continuó buscando asilo. En algunas ocasiones hubo señoras, hubo personas que los dejaron dormirse en el patio de sus casas, en la intemperie, solamente por una noche. En otras ocasiones tuvieron que volver a dormir en las calles. Todos acurrucados se juntaban para no tener tanto frío. Cuando Mercedes se acercó en una desesperación hacia la Basílica de Guadalupe, en el norte de la Ciudad de México, fue a hacer algunos rezos, fue a pedirle a Dios que la ayudara con todos sus hijos. Se encontró con un hombre llamado Víctor. Y este hombre, al verla joven, necesitada, con muchos niños, se acercó a ella y nuevamente Mercedes se topó con una persona que sabía cómo aplicar el bombardeo de amor.
el primer paso del ciclo de abuso narcisista. Este hombre, Víctor, al observarla, le empezó a hablar de religión, le empezó a hablar de Dios y le dijo que la religión católica estaba equivocada, que adorar todo tipo de imágenes de barro, que adorar a la Virgen de Guadalupe era un error, que la verdadera religión era respetar las leyes de la Biblia, que implicaba no adorar ningún tipo de ídolo de barro y que además el camino era Jesús. Cuando le habló de todo esto, de la esperanza, de la fe, de esta promesa de un paraíso, de una vida nueva, para Mercedes fue escuchar algo que probablemente podría cambiar su vida, o ella quería que así fuera. Era una gran ilusión. Además, este hombre le puso encima un rebozo, le dijo que no debía tener frío y les regaló gelatinas de sabores a todos los hijos de Mercedes. Mercedes, después de todas las situaciones que había experimentado, sintió una caricia al alma, porque así de pequeño era su mundo en cuanto a las situaciones afectivas. Mercedes sentía que de pronto esos pequeños destellos de atenciones tan simples se trataban de amor verdadero. Se emocionó. Y este hombre, Víctor, empezó a decirle que la quería ver, que la ayudaría, hasta que un día la convenció. Le hacía regalos, le daba flores, imagínense. La llevó a vivir a su casa con todos sus hijos. Los hijos mayores, Patricia, Amparo y Artemio, decidieron no entrar a la casa de ese hombre y ellos empezaron a hacer otro tipo de cosas en su vida. No sabemos exactamente en qué lugares o de qué manera se solventaron mientras Mercedes decidió vivir con este hombre en su casa. ¿Por qué creen que les dio gelatinas? Se dedicaba a vender gelatinas. Él preparaba gelatinas por las noches. Tenía muchas obsesiones. Cuentan que cuando estuvieron todos los hijos de Mercedes en esta casa, él les imponía muchas reglas y que muchas veces el olor de las gelatinas dulces, cuando las estaba preparando, hacía que los niños más pequeños tuvieran ganas de tomarlas. Así, cuando todavía no cuajan. Y esto llevaba a Víctor a golpearlos. Cuando Mercedes trataba de defender a sus hijos, también era golpeada. Nuevamente Mercedes se veía en una situación de la que ella creía que no podía escapar, que sentía que tenía que agradecerle todo a este hombre porque le dio un sitio donde vivir, porque le dijo que no debía trabajar, que él se encargaría de todos y consideraba que era un buen hombre porque él se iba a hacer cargo de ella y de todos sus hijos. Y para ella eso era algo que veía muy imposible, porque le enseñó de Dios, porque era un hombre de Dios, según ella. Durante el tiempo que vivió con él, muchas veces fue encerrada en pequeños cuartos, en algunas covachas que tenían esa propiedad horrible que describen como de un acumulador, y que también le ponía algunos perros muy salvajes para que ella no tratara de escaparse, que les ponía candados a todo para que no se pudieran escapar de ahí. Y durante ese periodo, Mercedes nuevamente se embarazó. Los primeros que nacieron fueron los gemelos Abraham y Sara. Después dicen que se embarazó de otros gemelos, pero este hombre, después de darle una golpiza y tenerla en cama con temperaturas altas, practicó él mismo algo terrible. Interrumpió ese embarazo. Después de haber practicado esto, ese hombre tomó a esas pequeñas trozos de gestación y los fue a entregar a unos cerdos para que se los comieran. El nivel de maldad, de psicopatía de este ser era terrible. Era un hombre torturador, cruel, sin ningún tipo de límites ni normas morales de ningún tipo, pero se escondía detrás de la religión y se hacía pasar por un buen hombre. Después de cierto tiempo, también nació Teresa, la última hija que Mercedes engendró. Víctor continuó con estas prácticas abusivas. Mientras tanto, los hijos mayores,
Patricia, Amparo y Artemio empezaron a tratar de visitar a Mercedes y cuando se dieron cuenta de muchas situaciones la ayudaron a escaparse. Rompieron un candado, agarraron a todos sus hermanos e hicieron que ella se saliera de ahí. Nuevamente estuvieron en situaciones muy complicadas para conseguir un sitio donde vivir, pero se acomodaron en algún lugar. Durante este periodo sucedió algo muy fuerte. Amparo ya estaba teniendo un novio y este novio la estuvo seduciendo, la estuvo visitando y en algún momento le puso algo en la bebida y evidentemente traspasó todas las líneas y ustedes saben a qué me refiero. Amparo estaba embarazada y estaba en silencio. Cuando recién llegaron a vivir a un sitio, ella de pronto empezó a tener dolores de parto y manifestó que era el momento de que naciera un hijo, dejando sorprendidísima a Mercedes porque no podía creerlo ya que no se le notaba ningún tipo de cambio representativo de un embarazo. Y de pronto, sí, en una noche nació un pequeño al que llamaron Pablo. Pero esa historia la voy a contar más adelante. Una vez que se encontraron en esta situación, todos estaban enfermando nuevamente y esa tos recurrente que ya les había sucedido cuando estaban en situación de calle empezó a regresar. Estaban nuevamente buscando un sitio donde vivir. Ahora se acercó otro hombre, un pastor de una religión llamada evangelista. El pastor les pidió a todas las personas que asistían a la iglesia que permitieran que Mercedes junto con sus hijos y su familia pudieran vivir en el patio de ese templo, que les podrían construir tal vez unos cuartos con algunas láminas improvisadas, pero que requerían de forma emergente porque estaban algo enfermos, desnutridos, con frío y que se acercaban las fechas de diciembre. Las personas que estaban en esa iglesia decidieron darles ese apoyo y construyeron ese lugar. Nuevamente Mercedes sentía una esperanza, sentía como que la vida podría cambiar y que tenía un tiempo para levantarse de toda esta situación. De pronto empezaron a tener cada vez más intensificada esta tos. Dicen que todos y cada uno de los integrantes de la familia empezaron a toser y a escupir sangre. Sin siquiera saber lo que tenían, se mantuvieron durante un largo periodo recluidos en esos cuartos, tratando de descansar con mucha tos, con todas estas características terribles y que finalmente no sabía ni cómo sobrevivieron. Nadie sabe cómo pudieron tener algún tipo de sanación física porque nunca tuvieron atenciones médicas. Ni siquiera saben qué enfermedad tenían. Cuando se empezaron a sanar y empezaron a ir a trabajar todos y a buscar la forma de seguir subsistiendo, el pastor empezó a observar constantemente a Amparo. Se dio cuenta que Amparo ya era una madre soltera, que todavía era muy joven, y empezó a decirle a Mercedes que le permitiera casarse con Amparo. Le convenía porque ya era una mujer que ya no valía nada porque siendo tan joven ya tenía un hijo. Imagínense la ideología de esas épocas. Este pastor finalmente se salió con la suya, lograron convencer a Amparo y se casaron. Y además dicen que se casaron mientras ella usaba un vestido rosa porque no merecía ir de blanco después de tener un hijo. Mercedes sintió que era lo mejor para su hija. Estas son las decisiones que ella iba tomando de acuerdo a su ideología, a la madurez en la que se quedó atorada en esa mentalidad y después de estas vivencias tan precarias. Mercedes y toda su familia se fueron a vivir a la casa de este pastor, una vez que se convirtieron en familia, gracias a esta boda. Ahí también hubo un nuevo embarazo. Amparo se embarazó y de esto surge Isabel. Durante un tiempo estuvieron de alguna manera conviviendo adecuadamente, trabajando y tenían un lugar donde vivir, pero dicen que este señor, el pastor de esa iglesia, realmente no trabajaba, realmente estaba esperando que todos le dieran todo, que estuvieran constantemente atendiendo de su casa y era muy abusivo. Además,
Realmente Amparo sentía asco de estar con ese hombre. Por lo tanto, llegó el momento en el que definitivamente ella dijo, me voy a ir, me voy a separar. No me interesa si me tengo que llevar ahora a esta hija y ahora tener 2 hijos, pero ya no puedo más porque es algo terrible. Habló con su madre Mercedes y decidieron pues que efectivamente se retirarían. Buscaron algún lugar en donde vivir, ya estaban un poco mejor. Sin embargo, eso no quiere decir que su economía haya cambiado mucho. De ahí en adelante, las vivencias constantes fueron terribles. Fueron de hambre, de enfermedad, de frío, de todo tipo de faltantes en todos los niveles. Sin embargo, Mercedes siempre enseñaba y trataba de transmitirle a todos sus hijos que lo más importante era ser honrado, nunca cometer actos que los llevaran a los problemas que normalmente te pueden generar la cárcel o algún otro tipo de peligro peor. Ella tenía estos valores. También tenía mucho apego a los credos religiosos. Ahora, ya no como católica. Ella se quedó con esta religión llamada evangelistas. Y a través de eso, de esa fe, de esa forma ciega de encontrar algún tipo de alivio espiritual, trataba de seguir viviendo y sobreviviendo. Los años siguieron transcurriendo y ahora tenía todos estos hijos, todas estas situaciones. En algún momento ella también se hizo cargo de los hijos de Amparo, porque ella decidió decirle que siguiera su vida, que rehiciera toda la vida que ella quería hacer y que le dejara a esos pequeños, Pablo e Isabel, para que ella los cuidara y los criara como si fueran parte de todos los hijos. En esas épocas, más o menos, es cuando Mercedes se enteró que Agustina, su madre, estaba en situaciones muy complicadas en el pueblo. No la encontraban, que además le habían dicho que estaba totalmente desorbitada, que la habían visto por los campos cazando ratas, que se comportaba de una manera peligrosa. Cuando Mercedes supo esto, salió corriendo a buscar a su madre y sí, la encontró. Tal como les conté en el capítulo anterior, llevó a su madre Agustina con ella, la integró a vivir con todos sus hijos y es cuando ella se hizo cargo, le puso todo tipo de atenciones y cuidados, mientras tanto ella seguía trabajando. Los años seguían transcurriendo y ahora la hija Gloria, que empezó a trabajar muy pequeña, empezó a solventar y a apoyar, aportando todo lo que podía a la casa en cuanto a lo económico. Todavía Artemio continuaba apoyando a la familia con la economía, tomando 3 trabajos al día. Leonardo estaba un poco desapegado del apoyo que podía dar a su familia. Era muy mínimo. Y tenía muchos problemas con su abuela, que había llegado, Agustina. No se adaptaba adecuadamente. Genoveva era muy vanidosa, era muy hábil para concretar amistades y relaciones públicas que solo le beneficiaban a ella. Alma era una niña que vivía también en la fantasía, que no se daba cuenta, no generaba conciencia de la situación. Miguel, siendo muy pequeño, se acercó con una persona del mercado que preparaba frutas y jugos y buscó ese trabajo para ayudar también a su madre, a Mercedes. Y de esta manera, la mayoría de los hermanos y hermanas permanecían en la casa viendo pasar el tiempo sin ningún tipo de expectativa. La mayoría de los hermanos tuvieron muchísimos problemas de concluir o siquiera de iniciar la escuela. Muchas veces porque no tenían zapatos, muchas veces porque no podían ni siquiera cumplir con el uniforme que piden en las escuelas. Y los profesores o los directores de la escuela no les permitían ir si no compraban un uniforme, si no tenían zapatos. Muchas de las vivencias que tuvieron fueron descalzos, no tenían zapatos. Y si algún día conseguían algunos zapatos por ahí, se los iban pasando al que le quedaran. Puedo decirles que todas las vivencias que tienen que ver con el faltante, el soñar en tener un juguete, el soñar en tener un suéter para el frío,
el soñar en tener zapatos fueron recurrentes en esta familia. Mercedes hacía todo lo que podía y trataban entre todos de solventar algunos gastos. De repente tenían más, de repente tenían menos, pero no alcanzaban ese crecimiento ni ese avance. Hasta que poco a poco, dentro de todos estos apoyos que empezaron a suceder por parte de los hermanos que iban avanzando y creciendo, la vida empezó a mejorar un poco. Como por ejemplo, ya podían tener una cama, ya podían tener una mesa, ya podían comer un poco mejor. Cuando Mercedes seguía trabajando en estas casas donde cocinaba, donde lavaba, donde limpiaba, tuvo un accidente muy fuerte. Se cayó de una escalera cuando subía al techo de una casa para poder colgar la ropa que lavó. Y en este accidente, ella se fracturó las piernas, los brazos y se rompió toda la zona del mentón en el rostro. Una vez que sucedió esto, tuvo que retirarse, tuvo que estar totalmente inmovilizada, sufrir mucho dolor y a partir de eso nunca más le permitieron regresar a trabajar. Su hija Gloria, su hijo Artemio y su hijo Miguel decidieron que ella tenía que quedarse en el hogar y ya no preocuparse más. La dinámica cambió para Mercedes. De ahí en adelante y con la pérdida de su madre, Mercedes vio pasar la vida tomando un papel muy apegado hacia Dios, hacia su religión, animales, tenía muchas mascotas, pájaros, pollos, borreguitos, conejos, su perrito, cuidaba de sus plantas, cocinaba, por fin había comida en esa casa. Los hermanos empezaron a proveer, sobre todo la hermana Gloria y el hermano Miguel. Vivía una vida donde empezaron a surgir nietos. Ella cocinaba con amor. Sus mayores felicidades eran cuando todos se reunían. Podía cocinar ollas gigantes de mole, tamales, hacer ollas y cazuelas llenas de guisados, de arroz. Todo eso le encantaba, reunir a sus hijos. Sin embargo, ella guardaba una tristeza muy profunda, mucha desilusión, mucha decepción. Y a pesar de todo, había un vacío interno que no la dejaba en paz. Toda su vida, en algún momento la contempló, la analizó y a su manera se dio cuenta que el tiempo había transcurrido y que todo lo que había hecho eran situaciones que ni siquiera había decidido por sí misma. No sabía si sentirse culpable, responsable o responsabilizar a alguien más. No sabía qué hacer con todas estas sensaciones. Así que lo único que le quedaba era acercarse a Dios, a su fe. Durante el tiempo que ella fue interactuando con sus ahora nietos, empezó a tomar un papel de ama de casa, de cuidadora de algunos de sus nietos. Tuvo una nieta en especial con la que conectó muy, muy bien y que fue su compañera en el final de sus días, porque Mercedes estaba diagnosticada ahora con una enfermedad, diabetes. Mercedes empezó a perder la posibilidad de moverse. A veces perdía la sensibilidad física en las manos, en las piernas. También tenía todo tipo de dolores que no comprendía en diferentes zonas de su cuerpo. Le hacía daño cualquier alimento que antes no. Empezaba a sentir debilidad. A veces se sentía sumamente alterada, con muchas sensaciones diferentes de su cuerpo y además empezó a perder la vista de una forma terrible. Cada vez perdía más la vista. En estos últimos días, a pesar de que contaba con el apoyo de sus hijos, que se hacían responsables por ella y que afortunadamente Miguel y Gloria habían tenido algunos buenos empleos en los que pudieron protegerla incluso a nivel médico, Mercedes se sentía cada vez más decaída. Su pequeña compañera, su nieta a la que llamó Tesorito, con mucho cariño, tuvo que ser su guía para acompañarla a la iglesia, para acompañarla al mercado, para acompañarla mientras cocinaba, para poderle indicar si se trataba de una cuchara o de un tenedor, porque ella ya no podía distinguirlo. Esa pequeña, que era su nieta, Tesorito, también cantaba, también la acompañaba, también le platicaba.
pudo ayudarla incluso a ensartar el hilo en una aguja para que ella pudiera bordar y pudiera seguir realizando todas las actividades del hogar mientras se pudiera. Llegó un momento en el que Mercedes empezó a manifestar mucho miedo porque ya no podía ver y empezó a ver muy oscuro cada habitación en su casa. Y cuando dormía, decía que sentía que la observaban. Al abrir los ojos, veía a un hombre que estaba observándola al lado de su cama y que en otras ocasiones vio flotar una calavera en sus pies. Todo esto la tuvo muy nerviosa, la tuvo con mucho miedo y ella ya no quería estar en su propia casa. Se empezó a desapegar un poco de los cuidados que daba a sus plantas, a sus animales. Cada vez tenía más dolores, cada vez entraba en más crisis, hasta que un día tuvo una crisis tan grave que se quedó totalmente congelada, ya no se podía mover. La tuvieron que llevar de emergencias al hospital. Lo que dijo el médico es que tuvo un coma diabético y que este coma diabético había generado un daño grave en su cerebro, que probablemente ella ya no tenía conciencia de lo que estaba pasando. Cuando le explicaba todo esto el médico a la hija llamada Gloria, Mercedes empezó a escurrir lágrimas y se dieron cuenta que estaba totalmente en claridad de lo que estaban hablando. El médico le dijo a la hija Gloria que era muy probable que Mercedes falleciera pronto y que sus riñones ya no funcionaban, que lo único que podían hacer era generar ciertos procedimientos para mantenerla lo más limpia posible en sus procesos internos orgánicos y que de esta manera ella no estaría viviendo un proceso de asfixia, porque ya no tenía la capacidad de eliminar con sus riñones nada. Gloria decidió hacer todo lo que tuviera que hacer, acondicionó un lugar en su propia casa. Mercedes no quería regresar a su casa, porque eso es lo que había manifestado, y a pesar de que nunca más recuperó el habla, marcaba de alguna manera con su mirada o con otro tipo de pequeños movimientos que no quería regresar a su casa y que sentía mucha pena y mucha tristeza, lloraba por sus animalitos, por sus plantas, pero ella ya no quería regresar a ese lugar. Esa casa en la que vivió cuando por fin encontraron estabilidad en algún momento, que era una casa muy humilde, para ella no había más ambición. Solo quería tener un sitio de donde nunca más la sacaran y lo pudo cumplir, porque finalmente pasó muchos años de su vida en esa casa que poco a poco fue levantando, a pesar de que no era su propiedad. Mercedes estuvo varios meses en la casa de su hija Gloria, recibiendo todo tipo de atención, con todos sus hijos turnándose para cuidarla en diferentes horarios, porque se convirtió totalmente en una mujer dependiente de la limpieza, de la alimentación y de todo tipo de proceso diario de vida. Su nieta, la llamada Tesorito, a la que ella le llamó Tesorito, la visitaba todos los días porque Tesorito era hija de Gloria. Solamente platicaba con su abuelita sin saber si le escuchaba o no le escuchaba, pero así transcurrieron los últimos días de Mercedes. Cuando se acercaba su propio cumpleaños, cercano a la Navidad, empezaron a reunirse familiares, desde los nietos, bisnietos, sus propios hijos, sus hijas. Fueron a la casa de Gloria sabiendo que ahí se encontraba su madre y sabiendo que se acercaban las fechas de Navidad y todo esto de fin de año. En un momento, Genoveva, una de sus hijas, y Alma estaban cuidando de Mercedes. Estaban cantando algunos coros de la iglesia, estaban leyendo algunas partes de la Biblia. La nieta Tesorito entró y empezó a observar que estaba un poco alarmada su hija Alma. Se daba cuenta que cuando le limpiaba la nariz salía como una tierra negra y no se lo explicaba. Siguió limpiando su nariz y de repente empezó a tener una respiración muy agitada Mercedes. Y ante esta situación levantó la mirada y cayó. Perdió la fuerza de la cabeza, ya no pudo sostenerla, cayó. Así como sucedió con su madre Agustina.
Este es el final de la vida de Mercedes, a los 63 años de edad. Tal vez todo lo que hoy te he compartido de esta historia se queda corto, con todos los detalles que seguramente experimentó Mercedes y todas las sensaciones emocionales que seguramente llevó en su vida. Todas las desilusiones, las decepciones, las formas en las que se emocionó por pequeños momentos, la forma en la que tuvo nuevas esperanzas cada vez que cambiaba una situación y otra. Mercedes no estudió ninguna carrera universitaria, no logró conocer el amor ni tener una pareja al final de sus días. Su único amor eran sus hijos. En la forma en la que yo la podría comparar es como una gallinita cuidando de sus pollitos, que le diera un poco de felicidad, un poco de alegría, tomaba sus monedas, le cantaba a Dios en sus creencias, agradecía cada moneda que tenía en sus manos, se sentía feliz por poder proveer de comida y de calor su hogar, a sus hijos, que no faltara la comida, que no faltara el alimento, que no faltaran las risas. Mercedes falleció a los 63 años, pero yo pienso que en su interior seguía habitando una niña de 12 años. Gracias a Mercedes por todo lo que hizo, por estos hijos, por esta familia, por este árbol, porque a pesar de ser un árbol negro, la luz de Mercedes es una de las principales formas de motivar a todos ustedes a sanar su árbol. Gracias, Mercedes, por existir, por entregar con amor, calor, alimento y cantos. Que sigas cantando en el cielo. Hasta pronto.